Hola, ¿cómo estás, mi querido amigo, amiga? Hoy quiero invitarte a este tema que está muy bueno, es el origen de los dinosaurios. ¿Será que los dinosaurios existieron hace miles y millones de años, que se extinguieron por un meteorito? ¿La Biblia dice algo sobre esto? Bueno, vamos a verlo. Antes quisiera que me acompañes en un pequeño video de reflexión acerca de esta película que vimos todos. Es una escena muy triste donde vemos cómo se destruye la isla Jurásica y todas las personas ven esa destrucción. Sobre todo mi dinosaurio preferido, el Brontosaurus, cómo trata de sobrevivir, trata de pedir ayuda y hace sus gemidos de dolor como diciendo, despidiéndose de este mundo. Sabemos que solo es un film, pero nos da tanta tristeza, tanto dolor, la muerte, el sufrimiento y la extinción de una raza maravillosa. Así que con el tema de hoy te invito a reflexionar sobre este tema y cómo fue la extinción y el origen de los dinosaurios según la fe cristiana. Así que bueno, vamos hacia el tema este día. La gente dice que los dinosaurios tienen miles y millones de años. Esto es un poco incorrecto. Aquí tengo la fotografía del investigador, Sergio Versato. Examina un fósil conservado en el Museo de Historia Natural de Londres que tiene colágeno y glóbulos rojos. O sea, este fósil no puede tener miles y millones de años y conservar colágeno y glóbulos rojos. O sea, esto es imposible, imposible. Por lo cual, los dinosaurios sabemos que no tienen miles y millones de años. Tendríamos que hablar primero, antes de hablar de los dinosaurios, de las personas. Eh, Conocemos que la gente que vivía antes del diluvio, llamada antediluvianos, tenía condiciones diferentes a las nuestras y la Tierra era también diferente. Hablemos de algunos de esos puntos. Por ejemplo, el primero dice que las condiciones de la Tierra eran distintas a la nuestra. Los seres humanos nunca habían comido carne. Eh, Imagina su salud. Hoy cuando hablamos de alguien vegetariano, le decimos, tú vas a vivir muchos años. Imagínate esa gente que nunca había comido carne. El oxígeno era puro, no estaba contaminado y la Tierra tenía magnetismo. Yo recuerdo que cuando iba a kinesiología, a sesiones, el kinesiólogo, el fisioterapeuta, tenía un aparatito cilíndrico que era el magneto y yo le pregunté, ¿y para qué es esto? Para cicatrizar más rápido, para que mejores más rápido tu lesión. Tenía un esguince. Este magnetismo había mucho más de lo que tenemos hoy en la Tierra, por lo cual nuestro cuerpo, nuestros huesos podían ser más grandes, naturalmente nuestras heridas podrían mejorar mucho más rápido de lo normal, e infligía también en el tamaño de los seres humanos. La mente de estos seres que vivían antes del diluvio era brillante. No olvidaban una sola conversación de la que habían tenido en su vida, por lo cual imagínate, no necesitaban libros. Su fuerza era sorprendente, no necesitaban de autos porque corrían tan rápido como un leopardo, no necesitaban de tractores porque tenían una fuerza increíble, eran realmente grandes, altos. Ya vamos a ver algunas imágenes más adelante. Aquí mi autora favorita, cristiana, tiene una cita que dice lo siguiente: cada especie de animales que Dios había creado fueron preservados en el arca. Las especies confusas que Dios no creó fueron destruidas por el diluvio. O sea que ella dice, según lo que cree, es que todo lo que se preservó en el arca fueron las especies que Dios creó y las otras fueron las que Dios no creó. Hay especies que Dios no creó. Te muestro, por ejemplo, esta foto. Este animal Dios no lo creó, se llama gatigre. Es una mezcla genética de un gato con un tigre. Claramente Dios no creó este animalito tan bonito.
Este es muy conocido, este se llama ligre. También no fue creado por Dios, es una mezcla genética entre un león y un tigre. Este es un cama, una llama con un camello. Son animales que, bueno, no fueron creados por Dios, pero ahora la pregunta es, tomemos una imaginación, mezclar un reptil con un mamífero y que, bueno, nos resulte un dinosaurio. Eh, ¿Podría ser? Bueno, esto es muy complicado, pero te tengo que decir que no puede ser. Los animales pueden cruzarse hasta siempre que sean de la misma familia, por ejemplo los felinos. Los gametos, en palabras más sencillas, el esperma y el óvulo de felinos pueden mezclarse y producir vida. Como viste el ligre, un gameto de un tigre con el gameto de una leona o viceversa, nos da un animal nuevo. Pero si, por ejemplo, tenemos un reptil con un mamífero, como quisimos plantear aquí en la imagen, no nos puede dar un animal nuevo porque no es fértil. Solamente animales de la misma familia pueden mezclar sus genes, pero un reptil con un mamífero no mezclas los genes y no da nada, no nace nada. De igual manera, genes de un canino y un felino tampoco nace nada. Solamente hasta seres que sean de la misma familia. O sea, hay que pensar que los antidiluvianos crearon los dinosaurios es imposible. No es posible científicamente. Eh, Ahora, hay otra propuesta que yo te quiero decir que es la que me gusta a mí. Es que, bueno, Dios creó a los dinosaurios. Ellos sí existieron porque sus huesos testifican hoy. El petróleo que usamos en la descomposición de sus cuerpos también. Y entonces, ¿por qué teníamos esta autora que decía que esos animales no fueron preservados en el arca? Es que ella fue general, no fue específica. Como por ejemplo la mula es un animal que si hoy ocurriría el diluvio no entraría al arca porque Dios no creó la mula, Dios creó el burro y por allá creó el caballo, no creó la mula. Pero no es que sea general y decir que todos aquellos animales que no entraron no fueron creados por Dios. Hay animales que escapan de esa afirmación que Dios sí había creado, por lo cual después esta autora da otra cita complementando a lo que había dicho. Te voy a mostrar algunas fotos que yo tengo en un museo. Esto es en Tarija, Bolivia. Algunos fósiles de dinosaurio. Aquí, bueno, podemos ver un mamut. Te invito a que puedas hacer algunos paseos por algunos museos que están muy buenos. Estos museos paleontológicos, bueno, tenemos aquí más cerca el mamut. Bien, aquí tenemos otro. Aquí, bueno, este es mi preferido. El tigre de dientes de sable, como lo decimos eh, criollamente. Bueno, otro mamut. Otro cliptodonte. Y ahora sí vamos a la Biblia. Esto es muy interesante. Vamos a buscar el libro de Job, capítulo 40. Eh, Esto es súper interesante. Comúnmente lo que se nos enseña en la escuela es que los dinosaurios vivieron hace miles y millones de años y nunca tuvieron relaciones con los seres humanos, pero la Biblia enseña algo muy diferente. De paso, esto es asombroso. La Biblia va a hablar de animales extraordinarios que no existen hoy. Y eso nos dice algo. No, primeramente,
en el año 1910, 1900, podríamos decir, la Biblia se equivoca porque habla de animales que no existen. Pero después encontramos esos fósiles de esos animales que no existían a nuestro conocimiento y nos damos cuenta que la Biblia está hablando algo realmente maravilloso. Job 40, 15 al 20 va a hablar de un animal llamado Behemoth o Behemoth. Dice el 15, ahí está Behemoth, yo lo creé, lo mismo que a ti, come hierba como el buey, su fuerza está en sus lomos. Vamos, miren sus lomos. Dice, su vigor en los muslos de su vientre. Bien. Mueve su cola semejante al cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Mucha gente cree que se está hablando del hipopótamo, pero él tiene una cola muy chiquitita. Aquí dice que él mueve la cola como el cedro. O sea, es una cola bastante grande, es un animal herbívoro. Y el 18 dice, sus huesos son fuertes como el bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el primero entre las obras de Dios. No te das cuenta que es creado por Dios. Solo él que lo hizo puede acercarse a él, puede acercarle a él la espada, dice. Ciertamente para él produce hierba los montes, o sea que es grandísimo el animal, por lo cual come bastante vegetación. Donde resotan las bestias del campo. Se acuesta a la sombra en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Este animal suele, como lo vemos en las películas, estar mucho tiempo en el agua. Por eso creían que era el hipopótamo, dice, sigamos leyendo. Los árboles lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Aun cuando el río se salga de madre, él no se inmuta, permanece tranquilo, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Quién podrá atraparlo mientras él vigila? ¿Quién le perforará la nariz? Estamos hablando de un animal asombroso, enorme. Yo creo sinceramente que es el Brontosaurus. Puede ser que no, porque la Biblia llamaba a este animal Behemoth. Con la descripción textual, yo creo que puede ser el Brontosaurus, pero me puedo estar equivocando. Puede haber tratado de otro animal, pero para mí textualmente es el Brontosaurus. Mira lo que te habla la Biblia hace 3000 años atrás de un animal con estas cualidades que no existe hoy, pero la Biblia te habla que existió un ser así. La Biblia realmente tiene un adelanto científico notorio. Ahora habla de otro ser también, aquí a continuación en el libro de Job, el capítulo 41, versículo 1, dice, pescarás tú al Leviatán con un anzuelo y sujetándole la lengua con una cuerda. Salteamos al 8. Pon tu mano sobre él, recordarás luego la lucha y no volverás a hacerlo. Versículo 14. ¿Quién abrirá las puertas de sus fauces? La hilera de sus dientes se espantan. Versículo 15. Su espalda está cubierta de fuertes escudos, soldados estrechamente entre sí. Mira la espalda de este animalito, se llama Spinosaurus. Yo lo puse para que puedas ver unas descripciones. No digo que él es el animal que está hablando el libro de Job, pero podría ser, según mi imaginación. Versículo 27. Para el hierro es como una paja y el bronce como la madera podrida. Versículo 30. Por debajo tiene escamas puntiagudas que imprimen su huella en el barro. Versículo 31. A servir como una olla las aguas profundas y las vuelve como una olla de ungüento. Esto es interesante. Los reptiles son de sangre fría, pero aquí estamos hablando de un reptil de sangre caliente, justamente como los dinosaurios. Eran reptiles de sangre caliente. Qué interesante, ¿no? Versículo 30 habla de escamas que el espinosaurio no tiene debajo de él. Por eso te dije que la imagen era de manera ilustrativa. Versículo 33. No hay en la tierra quien se le asemeje, es un animal hecho exento de temor. Claramente estamos hablando de un animal que no existe hoy.
que la Biblia ya hablaba que existía, que coincide con las características de los huesos y fósiles que paleontológicamente podemos descubrir. O sea que la Biblia hace 3000 años atrás ya hablaba de paleontología. Qué sorprendente, ¿no? Bueno, el libro de Salmos habla de otro animal llamado el cis, que también sale en el libro de Isaías. Eh, Dice acá Salmos, conozco todas las aves de los montes y el cis del campo me pertenece. Eh, También Isaías habla de un reptil volador. Yo te puse para ilustrar un pterodáctilo, no te digo que sea ese, pero un reptil que vuela, eso no lo vemos hoy, no existe hoy un reptil que vuela, solamente lo existió entre los dinosaurios. Y también habla la Biblia de varias bestias y monstruos que hoy no podemos ver, pero que se conocían en la época bíblica. Aquí, bueno, te quiero mostrar fotos de los cuerpos humanos. Y recuerdas que yo te decía que los esqueletos o el ser humano eran mucho más grandes que los que son hoy. Tú lo puedes ver. Por ahí un amigo un día me dijo que estas fotos pueden ser trucadas, pero yo te voy a mostrar algo interesante. Otra vez, mi autora preferida, Ellen White se llama, escribió lo siguiente. En los días de Noé, hombres y animales y árboles, muchas veces más grandes de lo que existen hoy, fueron enterrados y así preservados como una evidencia para las generaciones futuras de que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios diseñó que el descubrimiento de estas cosas establecería la fe de la historia inspirada. Ella misma decía en su primer párrafo que los animales que no entraron en el diluvio fueron los que Dios no creó. Y ahora Clara complementa, dice, pero sí hay un grupo de animales que no entró en el arca, que eran muy grandes, pero que el descubrimiento de sus huesos, de su existencia, va a establecer la fe en la historia inspirada. ¿Por qué? Porque la Biblia te hablaba de seres extraordinarios que no existen. ¿Y cómo puedes corroborar eso? A través de la ciencia, cuando encontrás los huesos de esos animales que no existen. Este es el gigante del Mediterráneo. Este fósil, o este cuerpo, podríamos decir, no fósil porque es un ser humano, se encuentra en el Museo Mystery Park de Suiza. Es un gigante. Mira, acá hay una foto de una mujer al lado de él que le llega hasta la rodilla. Y esto corrobora lo que la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 6, que había gigante y luego que los hijos de Dios conocieron a las hijas de los hombres, los siguió habiendo aún. Esto realmente la ciencia no lo habla, no lo dice, pero lo podemos ver en un museo, no en fotitos como simplemente te lo muestro. Ahora, ¿qué pasó entonces con los dinosaurios? Nosotros sabemos que Dios tuvo que destruir a los seres humanos por su maldad en el diluvio. Y el versículo 7 del capítulo 6 de Génesis dice, por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, hablando Dios dolidamente en el corazón. Esta imagen está muy interesante, dinosaurios y otros animales aquí cerca de la entrada del arca de Noé. Lamentablemente, bueno, no es como la imagen lo muestra, los dinosaurios no pudieron entrar en el arca, no perecieron con un meteorito, sino que perecieron por el diluvio, por una inundación global. ¿Por qué? Porque el enterramiento de sus huesos tuvo que haber sido muy rápido para su conservación. Hay justo un lodo llamado turbidita, que fue el específicamente que ayudó a conservar los huesos que encontramos hasta el día de hoy. Y vas a encontrar esos fósiles que los dinosaurios no lo agarraron preparándose o que estaban por morir ya, sino que fue un sepultamiento rápido y repentino en el cual muchos de ellos estaban haciendo sus cosas, sus actividades, su alimentación o lo que estuvieran haciendo. Aquí, bueno, otra vez mi autora preferida dice,
en un sueño, dice que Dios le mostró que animales muy grandes y poderosos existieron antes del diluvio y que ahora ya no existen. Nosotros los cristianos creemos que Dios habla a sus hijos a través de los sueños. Dice, hubo una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fortaleza del hombre decrecería y que en un estado debilitado el hombre no podría controlar a estos gigantescos animales. No es que estos animales no hayan sido creados por Dios, por eso es que Dios los eliminó, sino por amor al ser humano. Como iban a ser muy grandes, el ser humano no iba a poder controlarlos. Aquí tenemos algunas evidencias en cuales los antiguos dejaron grabados en piedra su comunión con los dinosaurios. Tú los puedes ver claramente. Yo me acuerdo que en una exposición en una universidad pública mostré estas imágenes y me dice, solamente tú ves una persona sobre un dinosaurio. Esta que está aquí. Esta de paso creo que se encontró en Colombia. Y no sé, soy el único loco que veré una persona sobre un dinosaurio, o seremos varios locos, o será que esa gente no quiere ver lo que es real. Pero bueno, esto puede ser pintado bajo la imaginación, pero esto no. Estas son huellas de seres humanos y dinosaurios juntos en Santa Cruz, Bolivia. Mira el tamaño de esa huella humana. Es asombroso. Y están las huellas juntos. O sea que los dinosaurios y los seres humanos convivieron juntos. No es que existieron hace miles y millones de años atrás. Esto ya está probado científicamente con estos fósiles que podemos ver. O este archivo histórico. Esta es una fotografía del Arca de Noé, de la Armada norteamericana, tomada por una cámara negra en 1968. Bueno, esto estaba aquí en Armenia, que sería, creo que es Turquía, en el monte en que Noé dejó el arca, digamos, donde el arca se detuvo. Esto ya no está más hoy, pero nos queda esto. Mira, en la cima del monte Arará, esto lo midieron y tiene las mismas medidas que el arca y de paso forma de arca. Es notorio que aquí hubo algo que se detuvo y que le dio erosión y forma a la tierra. Es real que existieron los dinosaurios, que hubo un diluvio universal, eso es claro en todo lo que ha pasado y que podemos ver en las formaciones geológicas y las capas terrestres. Las montañas no tardaron miles y millones de años en formarse, fue un accidente geográfico llamado diluvio lo que formó toda la geografía a la que tenemos hoy. Dice aquí esta cita, te recuerdo, dice en los días de Noé, hombres y animales y árboles muchas veces más grandes de lo que existen hoy, fueron enterrados y así preservados como una evidencia para las generaciones futuras, de la que los antidiluvianos perecieron por un diluvio. Dios diseñó que el descubrimiento de estas cosas establecería la fe de la historia inspirada. El descubrimiento de los fósiles es para establecer la fe. Te lo muestro en este ejemplo. Acá tenemos un trilobite. Charles Darwin decía que era uno de los primeros seres vivientes, pero no podía explicar aquí, si me sigue en el puntero, no podía explicar por qué tenía ojos, si era uno de los primeros seres vivientes, y la teoría de él era que los seres iban evolucionando y que luego fueron adquiriendo ojos, pero si este era uno de los primeros, ¿por qué tenía ojos? Por eso Darwin dijo en su libro El origen de las especies, tengo un problema con el ojo. Mi querido amigo, esto fue Profecía Viva, el origen de los dinosaurios. Dios los creó y fueron destruidos con el diluvio porque el hombre no podría controlarlos y porque Dios amaba al ser humano. Cuando Dios haga todas las cosas nuevas, Dios quiera podamos poder encontrarnos con estos seres maravillosos. Yo sueño con subirme encima de un brontosaurio y disfrutar de él en la tierra nueva. Que Dios te bendiga. Si tienes pregunta, házmela en los comentarios, que te responderé a la brevedad.